Bellas Artes es investigación. De Miguel, la danza y otras cosas. Lleno de transformaciones sociales, renovaciones estéticas y figuras carismáticas, arranca el vigoroso siglo XX, con la presencia de México en el panorama universal. En ese contexto, surge la figura de Miguel Covarrubias. Nació en 1904, bajo circunstancias que marcaron de manera favorable su cine. En su familia hubo personajes que ocuparon cargos públicos, tanto en el régimen porfirista como en el revolucionario, lo cual le permitió transitar sin contratiempos ni rupturas violentas de un régimen a otro. Efusivo y tímido a la vez, con dotes naturales para el dibujo, inició su formación autodidacta en 1920 y luego empezó a trabajar con personalidades de la cultura y de la plástica mexicana como Rufino Tamayo, Antonio Ruiz, El Corsito, Abraham Ángel y Julio Castellanos. Para 1923 ya participaba como ilustrador en el método de dibujo de Adolfo Bess Mugart. Durante una breve visita a México, José Juan Tablada, quien residía en Nueva York, lo conoció e invitó a desarrollar su carrera en esa ciudad. Escenario de una intensa vida intelectual y sede del arte moderno, incluida la danza. Tablada introdujo a Covarrubias en el ambiente artístico neoyorquino, por el que desfilaban figuras como Picasso, Stravinsky, Diaghilev, Jean Cocteau y James Joyce, entre muchas otras. A la vuelta de 3 años, el chamaco, como lo habían apodado los intelectuales mexicanos, se había convertido en uno de los ilustradores más reconocidos del medio y publicaba en libros y revistas como Vanity Fair y Vogue. José Limón relata cómo conoció a la pareja Covarrubias, integrada por Miguel y Rosa Rolanda, en 1930, en una fiesta que tuvo lugar después de una función de teatro. Eran jóvenes, bellos e infinitamente atractivos. Formaban parte de un grupo de artistas e intelectuales mexicanos residentes en Nueva York, entre los que se encontraban, además de Tablada, Adamo Boari, Adolfo Bess Mugart, entre otros. No los volvió a ver sino hasta 1950, cuando los Covarrubias viajaron a Nueva York para formalizar la invitación hecha por el INBA para definir el proyecto a fin de desarrollar la danza en México. En sus viajes a Oriente, Bali, Japón, Shanghái, Hong Kong, Manila, Java, Singapur, se acercó a un mundo prácticamente desconocido para la mayoría de los occidentales. En México visitó lugares como Tehuantepec y el Sotavento. Su espíritu antropológico lo respaldó en el registro de sitios, individuos y objetos que recopiló en su travesía como turista profesional del mundo y nuestro país. Silvia Navarrete afirma que funda su fuerza en la economía de trazo, dinamismo en la forma que se resumen en elementos parcos y rítmicos. Además, poseía una visión sintética, en ocasiones llena de humor. Más allá de su trabajo plástico de antropólogo, etnógrafo, arqueólogo, cartógrafo y humanista, queremos abundar en su labor e influencia en la historia de la danza moderna mexicana. Mundo de claroscuros, donde confluye el modernismo al mismo tiempo que el nacionalismo, propio de la danza escénica de su época. Tras su larga ausencia, Miguel Covarrubias llegó a México en junio de 1950, con el nombramiento de jefe del Departamento de Danza. Era la etapa final del régimen de Miguel Alemán, quien había creado el Instituto Nacional de Bellas Artes, y por primera vez se contaba con un departamento de danza con funciones y presupuesto propio.
Su acentuada sensibilidad por el movimiento y su afición por la danza como dibujante y asiduo espectador, además de haber creado escenografía y vestuario para obras como Rancho Mexicano y el Ballet de Tehuantepec, presentados en Broadway, lo validaban en el cargo. A través del periódico Excelsior, entre sus objetivos anunció: investigar la danza mexicana indígena y mestiza tradicional que sirviera además de inspiración para la nueva danza a desarrollar. Intensificar la instrucción dancística en general, tanto en el Distrito Federal como en el interior de la República. Y por último, asentar bases sólidas para desarrollar la danza profesional, con perfil nacional y un trabajo técnico avanzado. Su enorme conocimiento sobre el pasado precolombino, las tradiciones y el arte popular mexicano le permitieron incorporar en las obras elementos que les imprimían legítimos visos de identidad nacional, como lo habían ya logrado los artistas plásticos y los músicos. En un primer momento, invitó a la Academia de la Danza Mexicana al bailarín norteamericano Javier Francis. Creó la sección académica e invitó a filósofos, historiadores del arte y folcloristas de la talla de Luis Ríos y Vicente T. Mendoza, y también a creadores de disciplinas afines, como Francisco Domínguez, Julio Prieto, Antonio López Mancera. Covarrubias mismo se encargó de impartir las materias de arqueología y culturas prehispánicas. Además afirmaba: tenemos una importante danza folclórica, regional o indígena ceremonial de gran carácter y plasticidad, que debería cultivarse con veneración y respeto como parte esencial de la educación de nuestros bailarines, no para mejorarla, sino para poseerla y aprovecharla en toda su autenticidad. Con su inteligencia y carisma logró congregar y cohesionar al convulsivo gremio dancístico. El Diaghilev mexicano, como lo califican diversas personalidades, legitimó a la danza frente a las demás artes. Su apoyo fue tal que para el estreno de alguna temporada se le vio descolgar su propia obra plástica de su casa de Tizapán para venderla a Mizrahi y poder así salvar la situación económica del momento. Covarrubias estaba convencido de que lo propio debe nutrirse de lo universal. Por eso, era esencial que los bailarines mexicanos tuvieran un contacto más directo con las grandes personalidades de la danza moderna, y que ellos y el público de México adquirieran un concepto de la danza moderna más avanzada y de mejor calidad artística. Ese fue el motivo por el que Covarrubias invitó a José Limón, quien llegó en septiembre de 1950. En Limón se concentraban varios atributos fundamentales: su inclinación por tratar temas mexicanos, su capital corporal y el hecho de contar con métodos de composición recibidos de su maestra Doris Humphrey. Para promover el fortalecimiento de la compañía, a la que llamó Ballet Mexicano, programó temporadas en las cuales estuvieron presentes José Limón y su propia compañía, contratada para presentarse en el Palacio de Bellas Artes. Humphrey impartía clases de composición. Con Covarrubias, Limón se ocupaba de definir los proyectos coreográficos, música, vestuario, escenografía, y llevaba a cabo los montajes e invitó a los jóvenes bailarines a crear su propia obra. En un primer momento respondieron Rosa Reina, Javier Francis y Guillermo Kiss. Las obras estrenadas en la temporada de marzo-abril de 1951 incluían las piezas de Limón, Los Cuatro Soles y Tonancintla, para las cuales Covarrubias diseñó la escenografía y el vestuario.
A pesar del éxito alcanzado, Covarrubias declaró en prensa su severo autoanálisis. Los pasos de jarabe, las sonajas, los rebozos y guaraches son elementos mexicanos para la danza, pero no son la danza en sí. Lo que se necesita es asimilar el espíritu mexicano. Luego vinieron la segunda, tercera y cuarta temporadas. Trabajando febrilmente durante meses de ensayos que se prolongaban diariamente hasta altas horas de la noche, poseídos de un entusiasmo y una fiebre creativa sin precedentes. De entre las obras destacaron Antígona de José Limón, Toxcatl de Javier Francis, El Invisible de Elena Noriega. Guillermo Arriaga afirma que Covarrubias les sabía dar confianza, apoyo y seguridad en una relación que, lejos de intimidarlos, permitía que se lanzaran. Otra manera de desarrollar el talento de los jóvenes mexicanos fue mediante apoyos para asistir a cursos como el Festival de Danza Jacob's Pillow en el verano de 1951. Los bailarines recibieron una carta notificándoles que habían sido beneficiados con una beca. De esa forma, Valentina y Marta Castro, Rocío Sahagón, Beatriz Flores y Guillermo Case permanecieron poco más de un mes por allá y participaron en el American Dance Festival, en el que bailaron Tonantzintla. Para impulsar la danza mexicana en el extranjero, según testimonios, se organizaba una gira a Nueva York coordinada por el cofundador del New York City Ballet, Lincoln Kirstein. Sin embargo, el cambio sexenal lo impidió. En 1952 dio inicio el régimen del presidente Adolfo Ruiz Cortines. En ese momento, con apenas 2 años a cargo de la misión de organizar la danza en nuestro país, Miguel Covarrubias presentó su renuncia a Carlos Chávez, titular de Limba. México, Distrito Federal, a 29 de noviembre de 1952. Señor Carlos Chávez, Instituto Nacional de Bellas Artes, presente. Querido Carlos, te adjunto aquí mi renuncia oficial al puesto de jefe del Departamento de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes. Aprovecho una vez más la oportunidad de darte las gracias por la confianza que depositaste en mí durante los 2 años y medio que ocupé dicho puesto, por el apoyo moral y material que me otorgaste durante toda mi gestión y, sobre todo, la absoluta libertad de acción con la que pude trabajar en el departamento. El trabajo fue en todos los casos un placer debido a tu comprensión y paciencia, y creo con toda sinceridad que nuestra amistad ha pasado la prueba de fuego y se halla mejor cimentada que nunca. El colaborar contigo en una labor tan desinteresada y entusiasta fue un gran honor y una experiencia inolvidable. Tu amigo, Miguel Covarrubias. En respuesta, Chávez envía la propia. México, 29 de noviembre de 1952. Señor Miguel Covarrubias, jefe del Departamento de Danza, presente. Querido Miguel, ha sido muy grato para mí saber que el trabajo que hicimos aquí juntos por el desarrollo de la cultura artística de México te haya proporcionado, a ti como a mí, tanta satisfacción. Efectivamente, siempre he creído que una obra como esta solamente puede realizarse con fruto dentro de un ambiente de franca amistad. Pero, además, en el caso del departamento que dirigiste, pudo llevarse a cabo debido a la inquebrantable línea de trabajo que seguiste, a tu inteligencia y tu competencia y preparación. Quien quiera que juzgue objetivamente la labor del Departamento de Danza durante estos 2 años y pocos meses, tiene que reconocer que se ha hecho una obra de proporciones extraordinarias y sin precedente. Con muy afectuosos saludos, soy siempre tu amigo que mucho te quiere y admira, Carlos Chávez. Tras su renuncia a Limba, gracias a la relación con la joven bailarina Rocío Sahagón, quien se había convertido en su pareja y en cómplice de todos sus proyectos, experimentó un nuevo impulso en su creatividad. Entre muchas otras tareas y compromisos, Covarrubias se mantuvo trabajando en equipo con bailarines y coreógrafos.
Se formó un taller dancístico en la calle de Belisario Domínguez, donde, sin contar con grandes repartos ni recursos, se creó el ballet Zapata, de Guillermo Arriaga, en 1953. Al concluir el montaje, Arriaga, caracterizado como un campesino, y Zagaón, que personificando a la tierra, le mostraron el resultado a Covarrubias. Arriaga afirma: Miguel se sentó, nos vio y al final se le salieron las lágrimas. Víctima de una larga enfermedad hepática, Miguel Covarrubias muere hospitalizado en 1957. Gracias a su visión, pasión y trabajo, la danza mexicana vivió uno de los mejores capítulos de su historia, experiencia que no se ha repetido ni en magnitud ni en alcances. Esa es la dimensión de su proyecto. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.